¿De dónde vienes, cuentero?, le preguntaron a Heraclio Cepeda cuando un día de lluvia, a los 17 años, se refugió en un galerón donde contaban historias y él contó una. Él afirma que ha ejercido casi todos los oficios menos el sacerdocio. Ha sido miliciano en Cuba, profesor de español en China, periodista en Moscú, pero sobre todo escritor de gran talla. Así lo podemos leer en sus cuentos de Benzulul, Asalto Nocturno, entre otros, o la saga chapaneca que abarca sus 4 novelas, cuyo último título acaba de estrenar. Laco, como le decimos los amigos, nos recibe hoy en palabra de autor en el estudio de su casa. Vamos a platicar con él, sean ustedes nuestros invitados. A mí me da mucho gusto que Heraclio Cepeda, querido amigo, escritor notable, nos haya abierto las puertas de su estudio y, como ya expliqué, le decimos Laco. No podemos resistir decirle Laco, todos los que nos acercamos a él, ustedes no lo van a poder resistir. Su calidez, su amabilidad, hace sentir muy cómodo a cualquiera. Gracias, Laco, por estar aquí en Palabra de Autor. Al contrario, gracias a ustedes por llegar a este lugar. Por permitir una conversación para que nos acerquemos a tus libros, nos acerquemos a ti. Y yo quiero empezar por el principio, porque ya eres un escritor con una gran trayectoria, pero en algún momento el amor por la palabra empieza. Yo creo que un escritor es ese amor por la palabra y ese asombro por la vida. Y yo sé que tus primeras palabras entraron en zapoteco. Sí, porque déjame organizarme. En la casa habían 2 bibliotecas, la biblioteca de libros y una biblioteca de palabras. Y estamos hablando de tu casa en Tuxtla Gutiérrez. En todos los lugares donde caminamos, siempre había los libros. Es una familia que siempre viaja con libros, ¿no? Sí. Él y yo, cuando nos fuimos a China, nos llevamos libros también y trajimos allá. Pero lo que tú me preguntabas, regreso. Nosotros, en la casa, yo siempre escuché 2 tipos de bibliotecas, la biblioteca de libros y la biblioteca de palabras. La biblioteca de libros estaba formada por ediciones que venían desde la finca, la Zacualpa, que se habían salvado de destrucciones y demás, pero la de palabras era de mi padre. Después de la comida, en la sobremesa, mi papá, Heraclio Cepeda Lara, inventaba historias maravillosas, nunca lo oí repetir nada, siempre inventaba historias de palabra, improvisadas allí, y era un mundo maravilloso que nos regalaba. Entonces eran las 2 pies con los que yo caminaba, el pie de los libros y el pie de las palabras. Ahora, sucede que cuando yo nací, mi papá viajaba mucho, mi papá y mi mamá viajaban mucho. Entonces, uno de los primeros viajes que hicimos de Chiapas fue al Istmo de Tehuantepec. Y en Ixtepec tenía yo una nana, y esta nana estaba más tiempo que mi mamá conmigo. Mi mamá tenía que hacer muchas cosas más, y entonces esta nana andaba conmigo todo el tiempo. Entonces, cuando yo empecé a hablar, no hablé español sino zapoteca, porque es el que me enseñaba mi nana. Entonces yo estoy muy orgulloso de que mis primeras palabras fueron zapotecas. Y además en tu literatura se nota este gusto y esta capacidad de oír el sonido de las palabras, ¿no? Pero cuando tú decides ser escritor, es porque ya este otro mundo, dices, de las palabras de bibliotecas, es porque ya algún libro te ha mostrado lo que pasa cuando lees, o qué libro te... Además de estas sobremesas que deben haber sido deliciosas ahí en la finca, después de las comidas maravillosas que puedo suponer en Chiapas, ¿no? El chipilín y, ¿no? No, ya ven muchas más cosas, y que además están en las novelas que has publicado recientemente. ¿Cuándo te toca un libro y te haces un lector que sabe que los libros son otro mundo? Tuve la fortuna de estudiar en una escuela cardenista. Se llamaba Escuela Federal Tipo Camilo Pintado, en Tuxtla Gutiérrez. Y allí los maestros tenían una capacidad enorme para orientarte a una gran cantidad de trabajos. Ahora se pensaría que la escuela era una escuela activa. Mis maestros no sabían que había una concepción pedagógica que se llamaba el activo, pero ellos eran pedagogos activistas. Entonces, además de las clases que estaban en el programa, en la tarde nos reuníamos a inventar cosas.
Entonces ahí se inventaba el teatro, la danza, la poesía, las narrativas y el periodismo. Entonces a mí, mi maestro Carlos Cruz, que ya falleció, y mi maestro Manuel de Jesús Martínez, mi maestro sexto año de primaria, que acaba también de morir a la juvenísima edad de 98 años, acaba de fallecer en forma prematura. Entonces, mi maestro y el maestro Carlos Cruz me empezaron a mí a decir que yo debía de hacer un periódico. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer un periódico. Y se llamó Alma Infantil, y todavía vive Alma Infantil, porque cada año un niño de sexto año de primaria como yo, en esa época, es el director de Alma Infantil. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, en ese periódico, además, lo hacíamos en una imprenta, se llamaba La Sirena, y La Sirena era propiedad de una señora que estaba casada con el poeta Santiago Serrano, uno de los grandes poetas chiapanecos. Nosotros le decimos Chante Serrano. Había vivido en Nueva York en el año 17 y había visto todo el horizonte del mundo en Nueva York y nos los había traído en poesía. Ay, con una capacidad de construcción idiomática. Es de los primeros poetas que incorporan palabras en inglés a la poesía, Chante Serrano. Bueno, pues Chante Serrano era el esposo de la dueña de la imprenta que se llamaba La Sirena. Pero lo más importante de Chante es que era papá de una muchacha maravillosa que yo tenía 10 años, ella tenía 17. Y esta muchacha maravillosa, hija del poeta Chante Serrano, es ni más ni menos que la Tigresa. ¿De verdad? Sí. Y Chante nos permitía que nosotros hiciéramos nuestro periódico haciéndolo nosotros mismos. Teníamos que ir, no había linotipo, teníamos que armar el periódico en los tipos, aprendimos a leer al revés para formar las líneas, hacíamos las placas de cada página. Mi periódico tenía 8 páginas y había que imprimirla en 1, 2, 7, 8 y luego 3, 4, 5, 6 de un golpe, ¿no? Entonces en 2 tiros lo hacíamos. No nos permitía que usáramos energía eléctrica, entonces teníamos que darle vuelta a la prensa para imprimirla. Y después salíamos al corredor de la casa para meter la tripa, se llama la tripa, en la parte externa. Es decir, la parte externa era la página 1, 2, 7, 8 y metíamos 3, 4, 5 y 6 la tripa. Y estábamos todos los niños metiendo la tripa, pero en realidad lo que nos interesaba era el último cuarto del corredor, donde empezábamos a oír un ruido que nos hacía temblar, que era una hamaca. Y nos traía de pronto un pie, uno de los pies más bellos que he visto en la vida, el pie, y luego el tobillo, y luego la pantorrilla, y luego la rodilla. Cuando llegaba a la rodilla ya nadie se acordaba del periódico, veíamos. Y en ese momento el poeta Chante Serrano decía: Irma, que te están viendo los muchachos, cierra la puerta. Y nos impedía ver a la bellísima Irma completa, ¿no? Ya estás haciendo literatura, esa descripción ya la veía yo escrita. ¡Qué maravilla! ¿Y tú qué escribías en ese periódico, Laco? Escribía poemas, escribía cuentos y... incluso hay una actriz chiapaneca que nosotros queremos mucho, se llama Amanda del Llano. Entonces le hice una entrevista a Amanda del Llano. Llegó Amanda del Llano a Tuxtla y todos los periodistas profesionales querían entrevistarla y ella se negó, pero cuando supo que había un niño que la quería entrevistar, me recibió. Entonces yo tengo una entrevista de Amanda del Llano publicada en Alma Infantil. ¿A los 10 años tuyos? A los 10 años. Y me dio un beso. Tuve como 15 días sin bañarme. Bueno, eso, ¿no? Luego te vas a hacer el bachillerato de Tuxtla, te vas a la Ciudad de México y tus compañeros en el bachillerato son quienes después serían poetas notables, ¿no? Jaime Labastida. Pero lo increíble es que es en un ambiente aparentemente inhóspito, y no es cierto. Inhóspito porque la gente cree que la disciplina militar es absolutamente contraria a la creación literaria, y no es cierto. Porque yo fui a estudiar en una escuela militar, la Universidad Militar, y allí en esa escuela encontré como compañeros ni más ni menos que a Jaime Labastida, a Jaime Shelley, a Nils Castro, a Rodrigo Moya, el gran fotógrafo, ¿no? Tan querido. Era mi cabo, me ayudaba en todo.
Entonces, ahí en esa escuela, nosotros aprendimos, porque teníamos unos maestros españoles, republicanos, que nos abrían el horizonte de la gran literatura del siglo XVI y de la generación del 27. Entonces nos estábamos deslumbrados y aprendíamos con ellos. Pero también teníamos conexiones con el mundo, porque teníamos un maestro también español, que era el coronel Bayo. El coronel Bayo había combatido en España, había sido derrotado en España, y luego en México había organizado una guerrilla para entrar a las Islas Canarias, en guerrilla. Y esto nos relaciona mucho a Chiapas, porque uno de esos guerrilleros era el maestro Andrés Fábregas Puig, que iba a ir ahí. Pero el Partido Comunista Español no le permitió, dijo, no hay condiciones, no se pudo hacer la invasión guerrillera. Entonces el coronel Bayo empezó a dar clases para vivir, y así llegó a la Universidad Militar y nos daba clase de francés. Pues imagínate, un español dando clase de francés, porque todos nosotros hablamos pésimo francés, porque es imposible que un español pronuncie, ¿no? Entonces él era nuestro maestro de francés. Pero un día nos dijo, miren ustedes, tienen una buena infantería, pero una infantería sola está perdida si no domina la retaguardia. Y para dominar la retaguardia hace falta un avión que no hace ruido, un avión que no tiene motor y que sobrevuela detrás de las líneas enemigas. Y este avión no es tan caro, lo podemos construir nosotros. ¿Y cómo? Mire, yo he visto aquí los miércoles que hay día de visita que llegan muchas muchachas lindas a visitarlos ustedes. Hagan bailes y cobren la entrada. Y con esa entrada del baile vamos a comprar la posibilidad de hacer este avión sin motor. Entonces empezamos a hacerlos y efectivamente las muchachas pagaban por el baile. Se empezó a reunir dinero y Jaime Labastida era el tesorero y se lo entregaba al coronel Bayo, y siempre pensando en qué momento iba a estar el avión sin motor que iba a volar sin hacer ruido hasta la retaguardia. Y un día la gran noticia, en todos los periódicos de México aparece: peligroso comunista español instruye a todavía peores comunistas cubanos. Entonces empezamos a ver y resulta que el coronel Bayo era el instructor militar de Fidel Castro, del Che Guevara, de todos los demás. Entonces, que además luego tendría que ver con tu vida. Claro. Entonces cayeron presos todos ellos. El general Cárdenas intervino para que soltara a Fidel con la condición, dijo López Mateos, de que se fuera rápido a Cuba. Y entonces salió de la cárcel Fidel con sus amigos inmediatamente al Golfo de México para embarcarse hacia Cuba en el Granma. Bueno, nosotros cuando empezó la guerra mandamos una carta, Jaime Labastida, Jaime Michel y yo, diciendo que queríamos ser voluntarios en la guerra, pues éramos militares, ¿no? Entonces nos contestaron, no hace falta, toda la juventud está con nosotros, no hace falta, pero cuando ganemos nos vamos a invitar. Entonces se ganó la guerra y efectivamente apenas ganó la revolución nos invitaron y fuimos allá. Y un día veníamos Jaime Labastida, Jaime Michel y yo caminando por las calles de La Habana y de pronto el coronel Bayo y Jaime Labastida me dice, ¿cómo está mi coronel? Que no tienes ojos. Mirad, soy general. Era el único general en Cuba, porque los cubanos únicamente ascendían hasta comandante, que era lo que era Fidel, que es el equivalente a mayor en México, era una estrella. Pero el único general era el general. Pero lo chistoso es que Jaime Labastida, que es atosigante, le dijo, oiga, mi general, ¿y qué habrá pasado con el dinero del planeador? ¿Cuál? Pues el que reuníamos con los bailes, pues, para comprar el planeador. Ah, en algún lugar del Granma debe de estar. Laco, y este grupo de jóvenes, este tiempo maravilloso que te tocó vivir, hay un proyecto donde deciden, como escritores, formar la Espiga Motinada, sí. Poetas. Cuéntanos de esto. De la escuela militar nos juntamos Jaime Labastida, Jaime Shelley y yo. Nosotros tres, incluso dentro de la escuela militar, participamos en concursos literarios. Yo gané un concurso de cuento, Jaime Labastida uno de poesía, y nos graduamos
entramos a la universidad. Entonces yo conocía a dos muchachos mexicanos, chiapanecos, que habían sido alumnos de la misma escuela tipo donde había hecho la escuela, el periódico Alma Infantil, que eran Óscar Oliva y Juan Bañuelos. Juan Bañuelos un poco mayor que nosotros, pero de todos modos publicaba él, ya estudiaba secundaria, pero nos mandaba textos para publicar en Alma Infantil. Fíjate, 5 poetas que además todos siguieron una trayectoria notable. Entonces yo les presenté a los muchachos de la escuela militar, a los dos chiapanecos, y entonces nos reunimos 5. Y esos 5 íbamos de visita a la casa de un poeta catalán extraordinario, Agustí Bartra, papá de Bartra, sí. Un poeta extraordinario, ¿no? Y él nos tomó mucho cariño, nos educó, nos marcó caminos, pero además lo más importante es que se le ocurrió llevar nuestros textos, ninguno de nosotros hubiera pensado eso nunca, al Fondo de Cultura Económica, y publicó el libro colectivo La Espiga Amotinada. Esto no era fácil porque en esa época había que acercarse a los Antones de la literatura para que ellos te abrieran una editorial, claro. Y nosotros no lo hicimos. Fue Agustí Bartra el que llevó el libro al fondo ¿Unos muchachos entonces de 20 y tantos? Menos, de 20, 21. Bueno, Jaime Labastida menos. Sí. Porque el libro apareció en el año 60 y lo habíamos escrito 2 años antes. Entonces, un poco antes de los 20 años, ¿no? Pero esto coincide también con tu libro de cuentos Benzulul, que sí. Digo, tienes 20 cuando lo escribes, 23 cuando lo publicas. Ahí estaba ya un Heraclio cuentista y un Heraclio poeta navegando tan tranquilo en los dos géneros. Sí, efectivamente. Benzulul había empezado a escribir en San Cristóbal. En San Cristóbal había escrito la mitad del libro y el resto del libro lo escribí en Jalapa. Y fue en Jalapa donde se publicó en la editorial veracruzana. Pero como la Universidad Veracruzana es más ágil que el fondo, apareció antes. Entonces un libro que fue escrito después de La Espiga Amotinada apareció antes. ¿Y cómo te fue con los lectores? Digamos, este libro escrito por un joven chiapaneco que además habla de Chiapas, recoge mucho del habla, del pensar, y que además utiliza unas frases poéticas en esta prosa muy ágil y muy que tiene un acento regional, ¿no? Fíjate que para mi sorpresa, fue muy bien recibido. Y el libro tuvo padrinos extraordinarios como Rosario Castellanos, por ejemplo, que lo saludó, y los grandes escritores, muchos de los grandes escritores mexicanos hicieron ver que había un libro interesante. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero lo que más me gustó es que cuando apareció el libro, hubo gente que trató de decir que era una literatura indigenista. Y los escritores más serios dijeron, no, esto no es indigenista, esta es una literatura acerca de indios, que es distinto, porque está escrito desde adentro, desde los indios. Y es que en realidad lo que mejor conocía yo eran los indios. Si hubiera yo conocido cosmonautas, hubiera escrito sobre cosmonautas, claro, ¿no? Pero eran los indios. Entonces mi primer libro es esto, y el libro La Espiga Amotinada, mi primer libro de poemas. Luego Asalto Nocturno se publica 14 años después. Ganas el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí, el premio quizás más importante para cuento. ¿Y esos 14 años entre un libro y otro, andabas viajando? Sí, primero me fui a Cuba, porque el coronel Valle. Entonces fui a Cuba como profesor universitario en Oriente. Me invitó el profesor Portuondo, y cuando me invitó a ser profesor, le dije, doctor, yo tengo un problema, me faltan 2 materias para titularme. Me dijo él, vayas a Cuba y titúlese de hombre. Yo, ¿cómo no? Me voy, mañana me voy. Entonces, me fui. Porque estudiabas antropología social. Antropología social, y me faltaban 2 materias. Me faltan 2 materias para graduarse. Gradúese de hombre. Me fui. Y yo había prometido tanto a mi partido como a mi familia que no iba yo a hacer más que dar clases. Pero de pronto, el 15 de abril, vi por primera vez ante mis ojos un bombardeo aéreo, un avión estallando en el aire, una torre del aeropuerto cayendo por una bomba, y lo peor de todo, cuando yo me dirigí a la escuela, dije yo, mi lugar es mi centro de trabajo.
Llegué ahí, encontré un alumno mío que lo acababan de matar en el aeropuerto. También me impresionó mucho. Y cuando vine a ver, estaba yo rodeado con las mamás cubanas que les estaban haciendo los uniformes a los muchachos, y me nació una mamá cubana que me hizo mi propio uniforme, y yo también me fui. Y además a mí me impresionaba mucho que mis alumnos no sabían usar armas. Tú cuando eres militar sabes muy bien cómo agarra un fusil una gente que sepa, y los que no saben lo agarran como si fueran escobas, y mis alumnos lo agarraban como escobas. Y dije, no puede ser, esos muchachos no pueden ir a la guerra así. Entonces me fui con ellos. ¿Y de alguna manera los ayudabas? Sí, claro, y me ascendieron a cabo ahí. Y cuando nos fuimos, bueno, al día siguiente se declaró la Revolución Socialista, Fidel lo hizo, y lo oímos por televisión. Entonces dije, bueno, si yo estaba dispuesto a todo por la Revolución Cubana, ahora que es socialista, mucho más. Claro. Y entonces llegó la noticia de que habían desembarcado los enemigos en Playa Girón y que había que partir para allá. Entonces salimos y había una negrona que si nos agarramos todos con las manos no la podemos reunir en su cintura, en su circunferencia. Y vendía café, unos chiquitos así, que se llama de 3 kilos. Entonces le dije yo, señora, ¿me da usted un cafecito de 3 kilos? ¿Cómo no, México? Le digo, ¿cómo sabe usted que soy de México? Porque soy la única que me dice señora, todos los me dicen compañera. Ah, bueno, lo tomé. Le digo, ¿cuánto le debo? Ay, México, no es nada. A lo mejor es el último cafecito que te tomas. Qué bueno que no fue, Laco. Llegamos y ganamos, pues, en Playa Girón. Ganamos y para mí fue una gran experiencia. Y tú por ahí has dicho que lo mejor que le puede pasar a los jóvenes es haber vivido una revolución como tú la viviste. Sí, porque en una revolución todo está por hacer y los jóvenes pueden emplear su fuerza en inventar un mundo nuevo. Imagínate, si no va a ser maravilloso que los muchachos que estaban terminando la primaria hayan logrado que su país en un año dejaron de haber analfabetos, ¿no? Claro. Porque cada uno de ellos se convirtió en un alfabetizador. Todo lo que había posibilidad de hacer lo hacían los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que la revolución recién nacida es el estado ideal para la juventud. Qué afortunado que hayas participado de ella. Y además fuiste a dar clases de español a China y luego periodista en Moscú, ¿no? Sí. ¿Todo esto ocupa estos años entre libro y libro? Sí, en China, ya con Elba. Casada con la poeta Elba Macías, también chiapaneca. Acabamos de cumplir 50 años de casados, fíjate. Y eso que empezaron muy jóvenes, ¿no? Pero fíjate cómo cuando las cosas se piensan bien, se analizan, se calculan, salen bien. Nada de eso hicimos nosotros, nos casamos en 3 días y nos fugamos. Entonces, en China, que era yo profesor de literatura, y Elba le daba clases a niños chinos para que aprendieran español. Ahí terminé el segundo libro colectivo del fondo, que se llama Ocupación de la Palabra. Entonces la Espiga Motinada seguía trabajando a distancia. Sí, a distancia, y nos comunicábamos. No había internet, entonces hay que pensar que las cartas iban en su ritmo. Entonces se publicó el segundo libro y también empecé a escribir cuentos. Esos cuentos, después que pasamos a Moscú, seguí escribiendo en Moscú, y eso es lo que integra el libro Asalto Nocturno, que ganó el Premio Nacional pero fue escrito en China y en Moscú. Y la experiencia de China y Moscú, el viaje también en tu propia tierra, en Chiapas. Pienso, por ejemplo, en tu libro de cuentos más reciente, Horas de Vuelo, tan divertido. Este libro dice que es para niños y jóvenes, pero desde luego es para niños, jóvenes y adultos, y tú mismo lo has dicho. Este libro tiene que ver con ese viaje aéreo sobre tu Chiapas, siempre tan querida y visitada en todo lo que escribes. Sí, claro. Lo que pasa es que la geografía de Chiapas, hace rato lo hablábamos con los compañeros, es tremenda porque está atravesada 2 veces por la Sierra Madre. En el mejor castellano eso es un desmadre. Entonces la geografía impide la comunicación directa. Entonces, y además, como éramos un estado de la periferia, nunca teníamos presupuestos para carreteras. Entonces la comunicación se hacía a caballo, a pie, en carretas. Y de pronto nos colocamos a la vanguardia del mundo de comunicaciones, porque don Francisco Saravia, a principios de los años 30, se le ocurre llevar aviones
a Chiapas. Y entonces conocimos los aviones mucho antes que los carros. Y empezamos a viajar en avión en Chiapas. En los últimos años, Heraclio Cepeda ha publicado una saga chiapaneca, 4 títulos distintos. Estamos estrenando el más reciente, Vientos del Siglo. Los otros, Las Grandes Lluvias, Tocar el Fuego, Sobre la Tierra. Laco, pasar a la novela, que a mí me parece muy interesante, o a lo mejor habías escrito ya algo que iba para la novela desde antes, pero decides que la novela es la forma literaria para contar una historia de largo aliento. ¿No significaba un riesgo técnicamente? Pero a mí me gustan los riesgos, entonces lo afronté, pero además tenía un consejo de una gente tan sabia como don Alfonso Reyes. La única vez que vi a don Alfonso Reyes, acababa de publicar Benzulul, y para mi sorpresa él me mandó un recado que yo lo fuera a ver a su casa y que le había gustado Benzulul. Nosotros, como te decía hace rato, éramos un poco reacios al acercarnos a todas las grandes figuras literarias, ¿no? Entonces don Alfonso me dijo: mire, Heraclio, yo creo, me gusta su libro, yo creo que tarde o temprano usted va a escribir novela. Cuando llegue ese momento, le voy a dar un consejo. Ahora yo, ya de viejo, no me gusta dar consejos, porque los viejos se vuelven aburridos dando consejos. Lo voy a hacer por última vez en mi vida. Mire, cuando usted se decide escribir novela, por favor, póngase usted municiones en las nalgas. ¿Cómo? Sí, municiones en las nalgas, porque hay que estar sentado y no moverse de su silla durante meses. En cambio, en el cuento usted lo escribe en una noche y se va. En la novela no, va a ser meses. Entonces, cuando en el año 2000 decidí empezar a escribir esta novela, que yo pensé que iba a ser un solo tomo. O sea, ¿tú no tenías contemplado estos 4 volúmenes? No. Y lo empecé a escribir en París, fíjate. En París lo empecé a escribir en el año 2000, con mis municiones, por supuesto. Y cuando empecé a ver cómo se iban desarrollando los personajes, dije, no, es imposible que en un solo libro estén. Entonces me di cuenta que en realidad eran 4 libros. Posiblemente en el futuro los vuelva a juntar. ¿En uno solo? En uno solo es posible. Porque además tienen continuidad cada una de las novelas. Tú abarcas desde 1838, sí, ¿no? Sí, exacto. A 1938, exacto. Que coincide con ¿Pero tu cómo nacimiento. sabes? Me fijé. ¿Sí? No, además me pareció muy interesante tu proyecto, que sin duda la historia de Chiapas no siempre ha ido a la par de la historia del resto del país. Ha tenido su propia historia, y tú te propones visitarla junto con una historia de una familia, ¿no? Sí. Cuéntame, en esta primera novela que creías que solo iba a ser una novela, ¿qué querías escribir y cómo se fue transformando? Fíjate que la primera novela, el título es Las Grandes Lluvias. Yo había querido que pudiera ser las Grandes Aguas, pero ya hay un libro con las Grandes Aguas, entonces Las Grandes Lluvias. Y allí es la historia de una mujer que es Juana, y yo le puse otro apellido, pero ahora delante de ti y delante de los que escuchan y ven este programa, quiero revelar un secreto. En realidad Juana es mi bisabuela, es Juana Cepeda. O sea, yo no quise ponerle Cepeda porque yo sabía que todo el resto de la familia iban a decir, no, es que no es así, es así. Yo dije, no, mejor le cambio apellido y así estoy. A Juana libre. Urbina, que además suena muy bien. Y Urbina es un apellido chapaneco. Muy chapaneco, que además hay Urbina Cepeda. Entonces dije Urbina. Pero Juana es Cepeda. El que sí tiene el verdadero apellido es con el que hizo la familia, que es el canónigo Mariano Mejía, que era un sacerdote. Entonces imagínate una muchacha de San Cristóbal, que es la historia que platico en el primer libro, obligada a casarse con un viejo por cuestiones de dinero. Ay, un matrimonio sí. que por fortuna nunca se realiza porque el otro es tan viejo que únicamente duerme. No le pasa como en el cuento de Inés Arredondo, que, ¿no? ¿Te acuerdas? Un cuento que no se muere el viejo nunca, al contrario, se vuelve más vivo. No, por fortuna, Juana se salva. Se salva. Y llega un joven oficial, del cual ella se maravilla. Y este joven oficial, que también le fascina a la muchacha, y tienen amores. Y el padre de Juana, que es un hombre bestia,
cuando ve ese asunto, ordena matar al oficial. Sí, sí, sí. Sin saber que Juana está embarazada de un hijo del oficial. Entonces, mata al oficial y después se da cuenta que Juana va a dar a luz. Entonces la manda al traspatio donde están los indios, en las casas. Porque las casas de San Cristóbal en esa época estaba el primer cuadro, que es donde vivía la gente de razón, la gente visible. Después un segundo cuadro donde vivían los trabajadores de la casa, pero que trabajaban en la casa. Y luego el traspatio y la huerta, donde vivían los indios y los negros también, que eran esclavos. Que revelas en tu libro es muy interesante porque uno se entera también de que la esclavitud siguió persistiendo entre los negros mucho más tiempo que en el resto del país, ¿no? Claro, claro. Y allí llevan a Juana y ahí da luz. Y cuando da luz, le quitan al niño recién nacido y con dos mujeres que les dan de mamar, lo mandan a Guatemala para que nunca crezca en Chiapas. Entonces Juana, ofendida por eso, empieza a tratar de romper. Además, ella es muy amiga de un gran sabio chiapaneco, señor Larrainzar, que le da libros. Le da libros y la obliga a leer en lenguas extranjeras y demás. Entonces ella decide irse de la finca y conoce también en esas reuniones que ella hace de cultura con los libros, descubre un joven sacerdote recién llegado de España, muy inteligente, que se va a ir al norte. Entonces cuando ella decide irse al norte de Chiapas, se encuentra con ese sacerdote y sin proponerse ninguno de los dos hacen pareja. Entonces Juana, imagínate, el escándalo, ¿no? El escandalazo, ¿no? Y ella lo afronta. Pero lo más importante es que es tan grande la personalidad de Juana y tan grande la responsabilidad del canónigo, que es aceptado por todos. Entonces ella es una señora respetable y empiezan a nacer los hijos, los cuales es el primer Heraclio. Un Heraclio que nace, fíjate que hay días de San Heraclio. El día de junio, el 8 de junio, es San Heraclio. ¿Y desde ahí le quitan la H? No, mi papá, mi abuelo pobrecito nació con H, Heraclio. Pero mi abuelo a los 18 años se levantó en armas para vengar la muerte de su papá. Y después de haber vengado la muerte de su papá, que lo habían asesinado, ingresa al Partido Liberal y a las luchas contra los conservadores, y luego lo mandan a pelear a Puebla. Que eso lo leemos en el segundo Está tomo, en el ¿no? segundo tomo, en Tocar el Fuego. Entonces, en Tocar el Fuego, él hace el viaje a Puebla. Y allí en Puebla, el comandante de las tropas chiapanecas, que era don Pantaleón Domínguez, le dice a mi abuelo: ¿qué suerte tiene usted, mi mayor, mi coronel? ¿Por qué, mi general? No, hombre, acabo de contar las letras de su nombre, Heraclio Cepeda, y son 14. Y luego, no, si fueran 13 de mala suerte, y lo friegan los franceses. Ahorita mismo me quito el H para que sean 13 y a ver cómo nos va. Y desde entonces ya Heraclio se escribió sin H. Ya mi papá nació sin H y yo el tercero también nací sin H. Y parte de las armas que tienes aquí en su estudio están en la novela, y porque son las armas de tu familia, ¿no? Sí. De este lado están las armas que usó mi abuelo en la lucha contra los franceses. Ahí están las armas que utilizó mi papá en la revolución, y están las armas mías también. Los tres. Pero además mi abuelo escribía poesía. Uh-huh. Hay una máquina de escribir donde de mi abuelo, que corona este espacio, sí. Porque ahí escribía la poesía que tú dices. Sí, él escribía allí a mano, y luego lo pasaba en esta máquina, que después te la voy a mostrar porque el mecanismo es extraordinario. Qué maravilla. Pero además el viejo era un animador de jóvenes que llegaban a la gran biblioteca que había en la finca, y allí leían poesía y salían nuevos poetas jóvenes. En un centro como de formación. Sí. Pero tú, esta historia que llevaste a la novela, primero empezó por la fascinación con tu abuela, desde luego, incluso está dedicada a ella. Sí. ¿Eran las conversaciones de sobremesa? ¿Era lo que se hablaba? Ahí estaba la historia de la familia alimentando tu fascinación, que luego derivaría en la novela. ¿Te acuerdas que te decía que habían dos bibliotecas en la casa? Sí. ¿No? Entonces, en la biblioteca de palabras continuamente se hablaba de la historia de la familia. Entonces, a mí me fascinaba escuchar eso. Y siempre pensé que había que recogerlo, porque
los viejos se morían y qué iba a pasar con eso. Y para escribirla, ¿era la memoria? ¿Eran las cartas? ¿Cómo escribiste? No, me preparé mucho. Bueno, prácticamente esta biblioteca es una biblioteca especializada en Chiapas y en Centroamérica, en el sureste de México. Y aquí yo estudié mucho la historia, la geografía y la sociología de Chiapas. Nunca quise hacer una obra histórica. Yo escribí una novela, pero todo lo que está en la novela está firmemente enraizada en la verdad histórica. Y es un consejo que García Márquez me dio ese consejo. Me dijo, sé que estás haciendo una novela histórica, procura que todo esté perfectamente demostrable, porque si no cualquier bobo te la tira, me dijo. Pues estamos centrados en tus novelas. Ezequiel Urbina es quien venga a la muerte de su padre, ¿no? ¿Y cuándo aparece tu padre en esta saga? Ezequiel Urbina es el personaje del segundo libro, que es Tocar el Fuego, que es el que combate en Puebla. El tercer libro es Ezequiel Urbina, el personaje del segundo, pero ya viejo, cuando está en su finca, y esa es la destrucción de la finca, el principio de la revolución y todo lo que eso significa. Y en el cuarto libro, el tercero se llama Sobre esta tierra. Porque más tiene que ver con las minas, ¿verdad? Las minas, y las minas de oro que había en la finca. El trato con los obreros, que es muy importante, porque llega el pensamiento revolucionario. Las ideas de Marx llegan ahí a través de ellos. Y el pensamiento del maestro de escuela, que es cubano, que los pone en contacto con Martí. Entonces los obreros y mi abuelo cotizan para mandar dinero a Martí para la guerra necesaria de la revolución en Cuba. Bueno, entonces se destruye la finca. Y Juana muere. Y Juana muere. O sea, esta figura fundacional de la estirpe, ¿no? Digamos, muere. Cada novela empieza con una muerte. La primera es el velorio de este viejo imbécil, ¿no? El segundo empieza con la muerte del sacerdote. El tercero con la muerte de Juana. Y hay un reloj marcando siempre. Y un reloj, pero es un reloj que está en la casa desde hace 160 años. Es un reloj que el padre del sacerdote lo mandó de España, muy bien empacado, llegó a Veracruz. Don Mariano Mejía fue a recogerlo a Veracruz y desde entonces está en nuestras casas. Y siempre hay la tradición de que el más viejo de cada generación lo tiene bajo su custodia. Por eso lo tengo yo ahora, ¿no? Y después le va a tocar a Masha, porque es la más grande de esa generación. Y mucho me temo que también Milena, porque es la más grande. Es tu nieta. Es la más grande de esa generación. Pero es un reloj de alabastro, que toda la parte externa es francesa y el mecanismo, al revés, la parte externa es italiana y el mecanismo es francés. Es francés. De una puntualidad extraordinaria, pero tiene una característica que para mí me llena de felicidad y en las novelas está. Fíjate que es un reloj que cada vez que un Cepeda muere, se detiene el reloj, se para. Es una muestra de solidaridad con la familia. Con la familia, se detiene. Y cuando alguien nace, el reloj suena las campanas, aunque no sea la hora. En Vientos de Siglo. En Vientos del Siglo es la historia. Nace, ¿cuándo suena el reloj? Cuando nazco yo. Pero en Vientos del Siglo es la historia de mi papá, con todo lo que sucede en los primeros, de jovencito, las historias de la revolución, su gran capacidad para aprender, el que nunca fue a la escuela. ¿Por qué? Porque nunca tuvo compañeros. Me decía a mí, qué bonito debe ser tener compañeros de salón. Yo nunca tuve salón, tenía maestro particular. Ahí en la finca. Y la biblioteca, ¿no? Sí. Y eso le llevó siempre a aprender cosas de todos lados. Cuando fue la revolución y después de la muerte, asesinado del general Vidal por Obregón, que lo mató aquí en Huitzilac, él sale a Guatemala exiliado. Todo esto lo cuento en la última novela. Y en Guatemala, él entra en contacto con Miguel Ángel Asturias y con Luis Cardosa de Aragón y con todo el pensamiento socialista nuevo, ¿no? Y cuando él regresa, lo aplica y funda un periódico que se llama Renovación. Y en Renovación, él publica cuentos que son muy buenos y publica el papá de la tigresa, publica allí también poemas que son muy buenos. El periódico Renovación es extraordinario. Y además, mi papá
construye también un grupo de teatro que se llama Chiapas Folclórico, que recorren el estado con un gran espectáculo de bailables. Mi papá inventa un personaje que es Don Joto. Don Joto es un alemán, y él es el alemán, y el papá de Chu Castañón, ese gran actor chiapaneco, es el Zoque, y una señora es la Zoca, y van contando lo que van viendo en el mundo. Y de ahí te voy a interrumpir porque de ahí debe venir también tu beta de actor, ¿no? De Pancho Villa en la película de Paul Leduc, sí, en el cortometraje reciente de Gael García, ¿no? De Tripas Corazón. Dice Elba que todo lo que he hecho es por mi papá. Entonces soy escritor porque mi papá fue escritor, soy actor porque mi papá hizo actuación, y el cine para mí fue siempre una atracción enorme. Entonces cuando Paul Leduc me invitó a participar en RIS México Insurgente, pero me invitó como teniente. Dije, bueno, yo soy teniente, yo lo puedo hacer. Pero empecé a ascender, y mientras nos pasaban las horas yo iba ascendiendo, y ya por ahí de las 12 de la noche yo general, dije, no, ahora soy Pancho Villa. Y se lo dije a Paul Leduc, y Paul Leduc Y el aceptó. semblante daba, ¿no? Sí, pero yo dije, yo tengo mala memoria para aprender esas cosas, déjame improvisar. Entonces todos mis parlamentos de RIS México Insurgente son inventados. Qué maravilla. Pero se te da la inventada, desde que el cuentero que apareció ahí, ¿no? En Rayón, y dijeron, ¿de dónde viene el cuentero? Y bueno, y tu padre, la revolución, eso es lo que está en Vientos del Siglo. Padre que anda, digamos, nómada, llevando este espectáculo. Sí, y antes estuvo en la guerra, y estuvo en el exilio, y en el espectáculo que le llega a Tapachula, de pronto descubre en el público a una muchacha bella, se llama Esperanza, y decide que con Esperanza quiere caminar el resto de la vida, y se casan, y es mi mamá. Entonces, cuando ellos se casan, esto lo cuento en el libro, me invitan a venir al mundo a mí, y cuando nazco, me da mucha risa porque eso lo platicaba la partera, que cuando nací, los soldados estaban tocando la diana, y el reloj estaba tocando a las 5 de la mañana, que nacía a las 5 de la mañana. Ese día tocó puntualmente con mi nacimiento. Madrugó. Entonces la partera dijo, este niño o va a ser general o va a ser presidente de la República. Y fíjate lo que son las cosas. General ya fui con Pancho Villa. Sí. Con Pancho Villa. Y todas mis responsabilidades bélicas en Cuba. Claro. Y presidente de la República no, pero sí fui candidato a la presidencia de la República por el PSUM. Fui precandidato. Con Eberto Castillo, sí. Fuimos precandidatos los dos. Y después de Eberto le cedió la candidatura a Cuauhtémoc para lograr que Cuauhtémoc pudiera participar, y de ahí nace el PRD. Claro. Pero nunca vaticinó que serías escritor. No, nunca lo dijo. Y ahora nosotros lo podemos disfrutar enormemente. Y estos consejos que te daba Alfonso Reyes de las municiones... Lo cumplí. Lo cumpliste. Sí, ¿Cómo tu escritura ha sido, digamos, estos últimos años, del año 2000 al 2013, que estamos disfrutando el cuarto volumen, han sido un trabajo ¿en dónde? ¿Aquí en este estudio? Sí, aquí en Chiapas. Te decía que empecé a escribir la tetralogía en París. Pero luego Elba me construyó esta cosa maravillosa. Entonces cuando regresamos de París, me sorprendió que había inventado esto, Elba. Entonces las 4 novelas se han escrito aquí y también en nuestra casa de Tuxtla Gutiérrez. A diferencia de cuando escribo cuentos, que soy muy caminador y salgo de aventura y demás, la novela eso no lo permite. Acuérdate de las municiones en las nalgas, ¿no? Claro. Entonces hay que estar sentado durante mucho tiempo, ir haciendo y rehaciendo, porque cada novela hay que escribirla muchas veces. Y hay un ritual particular, escribes temprano, tienes que tomar café chiapaneco. Por regla general me levanto muy temprano, como soy ranchero, me levanto muy temprano. Y además la ventaja es que en la mañana nadie habla por teléfono, porque la mayor parte de mis amigos son dormilones, entonces no hablan temprano. Entonces puedo trabajar mucho al amanecer hasta la hora del desayuno. A la hora del desayuno platico, veo las novedades que hay en la casa,
y luego hago otra intervención hasta la hora de la comida. Y en la tarde ya salgo a tomar café en la calle. Aquí en la casa tomo café, pero poco. Y ahora que acabaste esta saga, ¿de alguna manera transformó tu relación con Chiapas, con la familia, contigo mismo, afianzó? ¿Chiapas siempre será un punto de amor y de misterio para ti? ¿Cómo? Cuéntame. Fíjate que de las cosas que más me satisfacen de estas novelas es la forma como lo han recibido en Chiapas. Actualmente soy como el abuelito de todas las familias, ¿no? Entonces la gente lee las novelas como el abuelo. Entonces, cuando camino por Tuxtla Gutiérrez o otras ciudades de Chiapas, yo noto la satisfacción de los lectores. Y entonces es muy maravilloso porque un escritor no siempre tiene la capacidad, la alegría y lo extraordinario de ver que sus libros están leídos por fulano de tal. Claro. Entonces, a mí me dice, mira este capítulo, y eso me encanta. Ahora, al poner el punto final del libro cuarto, yo también me sentí desprotegido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero por fortuna ya estoy en el nuevo trabajo. Estoy escribiendo una serie de cuentos, voy muy adelantado, de chiapanecos, de gente que vive en Chiapas sin haber nacido en Chiapas, sino migrantes que llegan allí. Por decisión, digamos, por que decisión. Adoptan Chiapas. Sí, entonces son gentes judíos, árabes, españoles, norteamericanos, ingleses, japoneses, chinos. Sobre ellos he escrito este nuevo libro. Y también estoy escribiendo un libro de crónicas sobre el mundo que me tocó ver en todo el planeta, que tuve la fortuna de ser un buen caminante, ¿no? Y todos quisiéramos leer esos pasos. Apenas nos diste una probadita aquí, ¿no? Pues estaremos muy atentos. Me gustaría, ¿Chiapas duele? ¿Chiapas fascina? ¿Habría una palabra para tu relación con Chiapas? Todo Chiapas me cobija. Y a veces me causa dolor, muy seguido, y a veces me causa una satisfacción gigantesca. Pero yo creo que es lo mismo que pasa con tu casa. A veces la casa te causa sobresalto, y a veces eres capaz de prender la chimenea y poner tranquilo a ver pasar el tiempo. Laco, gracias por esta conversación sabrosísima. Ya quiero sentarme a leer esta nueva novela que nos tienes ya lista. Gracias por la conversación, Laco. Al contrario, gracias a ti por estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí al estudio de Laco Cepeda en Palabra de Autor. Nos vemos en una siguiente emisión. Te paras al borde del abismo y ves al pueblo vecino, enfrente, en el cerro que se empina ante tus ojos, subiendo entre nubes bajas y neblinas altas. Adivinas los ires y venires de su gente, sus oficios, sus destinos. Sabes que en línea recta está muy cerca. Si caminaras al aire en un puente de hamaca, suspendido entre los cerros, podrías llegar como el pensamiento, en un instante. Y sin embargo, el camino real, el camino verdadero, te desploma hasta los pies del cerro, bajando por vericuetos difíciles, entre barrancas y cascadas, entre piedras y caídas, hasta llegar al fondo de la quebrada, donde corre espumeando el gran caudal del río que debes cruzar a fuerza, para iniciar el ascenso metro tras metro. Muchas horas después, llegas cansado, lleno de sudor y lodo, y volteas la cabeza para ver tu propio pueblo a distancia, como antes viste la plaza en la que estás ahora. Ahí es donde le das la razón a don Pacífico Muñoz, don Chico, quien no soporta estas distancias que tú has caminado y dice que ir a pie es inútil y a caballo, tontería, que para estas tierras volar es indispensable. Hace años que le escuchaste los primeros proyectos de vuelo y contravuelo. Fue cuando sentado, como tú ahora, al borde del abismo viendo al otro pueblo, dijo dándose un manotazo en las rodillas: si no es tanto lo encogido de estas tierras, sino lo arrugado. Montañas y montañas acrecentando las distancias. Si a este estado lo plancharan, le ganábamos a Chihuahua. Y ya vuelto llano, a caminar más rápido. Pero así como estamos, solo vueltos pájaros para volar quisiéramos. Y así fue como la locura del vuelo se le fue colocando entre oreja y oreja a don Chico,
como un sombrero de ensueño.